La química como ciencia. Seguramente te has preguntado qué es esa cosa llamada química. Y no hay duda de que la química no goza de buena fama. Se le suele dar un papel protagónico como contaminante. Muchos productos dicen libre de químicos. Y la mayoría de los estudiantes piensan que la clase es fea o difícil. ¿Pero qué es la química? En primer lugar, es una ciencia. Y su objeto de estudio es la composición, estructura, propiedades y reacciones de la materia. Y la materia es todo lo que nos rodea, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Como unos calcetines sucios y rotos, como los juguetes de los niños, como estudiantes de bachillerato, como el fuego y el agua. La materia es todo. Y si la materia es todo, entonces la química está en todas partes. Y por eso, la química es parte de nuestra vida. En la cocina, en los medicamentos, en el crecimiento de las plantas, en la digestión, en los productos para el cabello, en el lavado de las manos. La química nos explica por qué el agua apaga el fuego, o porque algunas veces no podemos utilizar el agua para apagar algunos incendios. ¿Podrías pensar en otros ejemplos? La química, como es muy amplia, se subdivide en varias ramas y especialidades. La química general es la que estudia los principios básicos y leyes generales de la química. La química inorgánica es la que estudia todos los elementos en la tabla periódica, a excepción del carbono y sus compuestos. Para eso está la química orgánica, que estudia todos los compuestos que contienen carbono. La química analítica estudia de qué están compuestas todas las sustancias. La química física estudia la termodinámica y la cinética química y el estado sólido de las sustancias, es decir, que estudia cómo la materia es afectada por el calor, la energía, el trabajo y la velocidad. La química ambiental estudia la composición química del medio ambiente, sus procesos y cambios, y sobre todo, cómo la actividad humana está afectando cada vez más nuestro medio ambiente. La química es una ciencia experimental. Sus conocimientos se deducen a partir del método científico, donde la observación, el razonamiento y la sistematización son muy importantes para predecir leyes y principios, que deben ser, por supuesto, comprobados experimentalmente. El método científico es pensar como científico y como científica, y eso lo hacemos desde que somos muy pequeños. Los seres humanos siempre estamos observando a través de nuestros sentidos lo que pasa a nuestro alrededor y nos hacemos preguntas. Y esas preguntas en el método científico son un problema que hay que resolver. Necesitamos respuestas y esas respuestas son las hipótesis, la forma en que nosotros explicamos el fenómeno que hemos observado. Pero como es una ciencia experimental, en el método científico hacemos experimentos para comprobar nuestras respuestas, nuestras hipótesis. Y a través de los resultados y el análisis de esos datos, emitir conclusiones que nos pueden llevar a teorías o leyes científicas.
Descubramos cómo Lavoisier, el famoso químico francés, a través del método científico, formuló la ley de conservación de la materia. El fuego fue un descubrimiento muy importante para la humanidad. A partir de este fenómeno, los científicos tuvieron que responder varias preguntas. La teoría del flogisto intentaba explicar la reacción química de combustión, la responsable de producir el fuego. Lavoisier refutó esta teoría. Lavoisier observó dos fenómenos en los que intervenía el oxígeno. Por ejemplo, cuando se quema carbón, el carbón original es más pesado que sus cenizas residuales. Lavoisier entonces se preguntó, ¿por qué en la combustión aparentemente desaparece la materia? Había más carbón, ahora hay menos carbón cuando se convirtió en cenizas. ¿A dónde va la materia al quemarse? Otro fenómeno que se observaba era la oxidación de los metales, que en aquel tiempo se llamaba herrumbre. Y lo que se observaba es que cuando ese polvillo rojillo aparecía en los metales, ahora los metales eran más pesados. ¿Por qué la herrumbre era más pesada que el material original? Lavoisier formuló hipótesis a esas preguntas. Las sustancias al arder pierden peso porque liberan un gas. Las sustancias, cuando se herrumbran, ganan peso porque se combinan con un gas. Lavoisier tenía que contestar esas preguntas. Tuvo que desarrollar un experimento para hacerlo. De esa forma, Lavoisier pudo obtener mediciones y datos que después analizó. Realizó la combustión herméticamente para conservar el gas producido por la combustión y logró pesarlos varias veces. Lavoisier puso a quemar distintos materiales y en todos los casos comprobó que el peso se mantenía antes y después de la combustión. La masa de las cenizas residuales más la masa del gas eran exactamente igual al material original que se había quemado. De esta forma, Lavoisier formuló la ley de conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y hasta aquí llegamos con la clase La química como ciencia. Muchas gracias.